Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Este año, el día 28 de mayo, concretamente, se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia. Se celebrarán también, aunque bastante antes, en el mes de marzo, el día 9, se celebrarán también las legislativas. Va a ser un año electoral, en concreto un primer semestre electoral que puede, si salen las cosas de cierta manera, cambiar mucho dentro de Colombia. En principio, nada especial, toca elecciones, es decir, no es que haya habido un anticipo ni nada por el estilo, y toca porque las últimas se celebraron hace 4 años, en el año 2014, luego en 2018 tocan. Juan Manuel Santos no se presentará, básicamente porque no puede. En 2015 el Congreso eliminó la reelección presidencial. Si recordamos, Uribe tuvo 2 mandatos. Bueno, pues Santos se ha quedado sin la posibilidad porque en 2015, hace solo 3 años, en Colombia se eliminó legalmente esa posibilidad de hacerlo. Pero hay un candidato que es el que pone la nota discordante. Llama por lo menos un poco la atención. Se llama Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra, nunca mejor dicho, de guerra, o tal vez deberíamos decir de guerrilla, como Timochenko. Este es el antiguo comandante en jefe de las FARC. Y hoy, después de los acuerdos de La Habana, de hace ya casi año y medio, es el flamante candidato presidencial. Bien, estas, entre las presidenciales y las legislativas, serán, no cabe ninguna duda de que va a ser así, serán las elecciones de las FARC, o también podríamos denominarlas las FARC-lecciones. Cuando en el mes de septiembre del año 2016, creo que fue el día 26 de septiembre, si no me falla la memoria, hay contracrónica al respecto porque en aquel entonces este programa ya existía, pues cuando aquel día de septiembre se firmó en Cartagena de Indias, por supuesto, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de las FARC, recordadlo, todos vestidos de blanco, fue una jornada que además le permitió a Santos hacerse nada más y nada menos que con un premio Nobel de la Paz. Pues lo que no se sabía entonces, o por lo menos no nos imaginábamos, es que una de las... bueno, se sabía porque todo aquel que se había bajado al detalle de los acuerdos lo conocía, pero no muchos, ni en Colombia ni por supuesto en el extranjero, que una de las condiciones explícitas de esos acuerdos era que la guerrilla saliese impune. No que unos cuantos saliesen impunes o los que no se pudiese demostrar que o no tuviesen delitos de sangre en las manos saliesen impunes, no. Que toda la guerrilla, incluidos sus líderes, sus cabecillas, saliesen impunes. No debía haber, esa era un poco la idea de esos acuerdos de paz, que yo por lo menos critiqué bastante en la contracrónica en aquel momento. No eran propiamente unos acuerdos de paz, sino una rendición blandita, pero una rendición por parte del gobierno colombiano. Pues la idea era que no debía haber ni vencedores ni vencidos, y todo se planteó desde ese planteamiento. Bueno, no podemos, esto tenemos que acabar ya de una vez y para eso no puede ninguna de las partes ser vencida. Era un auténtico ultraje porque después de, 40 años, 50 años de asesinatos, de terrorismo sistemático, narcotráfico, todo tipo de delitos, que una de las partes pidiese la impunidad, cuando menos chocaba. Es decir, fue un acuerdo de punto final. Hasta aquí hemos llegado. Eso se puede discutir más, se puede discutir menos, de hasta qué punto las FARC estaban en condiciones de poner en el año 2016 o todavía en este siglo al gobierno colombiano contra las cuerdas, pero por muy fuertes que fueran, nunca se debe dejar que los malos ganen. Debe prevalecer siempre el Estado de Derecho y en este caso no prevaleció. Bien, la idea era, como ya sabemos a estas alturas, era decir, hemos llegado hasta aquí. Después de muchos años, haciéndonos daño, ya la idea solo de que ponerse en el mismo plano ya espantaba, pero bueno. Y vamos a empezar de cero sin echarnos nada en cara. Es un poco la idea general. Todo muy bonito, como podéis ver, muy moderno, muy millennial, pero bueno, pues eso tenía sus consecuencias, tenía sus implicaciones. Implicaba, por ejemplo, que los cabecillas de las FARC se irían a su casa tan ricamente, sin responder por sus crímenes ante la justicia, pero no solo eso, significaba también que esos cabecillas de las FARC, cuya
cuyos antecedentes penales quedaron limpios de polvo y paja por gloria del presidente Santos y por decisión del presidente Santos, esos cabecillas podrían optar a un escaño en el Congreso o incluso a la presidencia de la República. Es decir, conservaban todos sus derechos políticos inmaculados. Directamente la idea era que no ha existido nada. Aquí no ha pasado nada y vamos a empezar de cero. Santos incluso se lo puso más fácil. Dijo, bueno, no solo os voy a devolver a vuestra casa sin reclamaros absolutamente nada, sin hacer una limpia, después de hacer una limpia completa en los antecedentes penales, sino que en virtud de esos acuerdos de La Habana, le regaló automáticamente 10 escaños en el Congreso. En las siguientes elecciones, que son las que se van a celebrar el próximo 9 de marzo. 5 en la Cámara de Representantes y otros 5 en el Senado. 10 regalados, sin importar lo más mínimo los resultados que obtengan en estas elecciones. Es decir, que si el día 9 de marzo solo hay 2 colombianos que votan a las FARC o a este partido, no pasará nada, tendrán sus 10 escaños, tanto 5 en el Congreso y 5 en el Senado. Bueno, aparte de que esto se trata de una injusticia flagrante, en sí regalar 10 escaños por las buenas, que rompe por completo la idea de la representatividad, tantos votos, tantos representantes, cabría preguntarse si eso es mucho o poco. Porque claro, en Colombia saben perfectamente cuántos diputados y cuántos senadores tienen, pero fuera de Colombia no lo sabemos, no sabemos cuántos miembros tiene el Congreso colombiano en sus 2 cámaras. No, lo mismo son miles, claro, 5 no es nada. Bien, pues no son miles, os lo anticipo ya, he ido a mirarlo. En el caso de la Cámara de Representantes, tiene 166 escaños, lo que supondría esos 5 un 3%. ¿Hay algún partido actualmente, después de las últimas elecciones, con un 3% de los votos, o mejor dicho, con 5 escaños en la Cámara de Representantes? Pues sí lo hay. Y no 1 ni 2, hay 7 que tienen o 5 o menos escaños. Hay uno, por ejemplo, que se llama Opción Ciudadana, que a este le costó, tiene 5 exactamente, y le costó 500.000 de votos hacerse con esos 5 en las últimas elecciones, las del año 2014. En el Senado el premio es aún mayor, el que Santos le concede a las FARC, porque esos 5 representantes representan o forman todavía una porción mayor de la Cámara. En el Senado colombiano estoy hablando, hay un total de 102 escaños. Luego 5 escaños es aproximadamente un 5% del total. Hay partidos con 5 escaños, naturalmente, que tuvieron que peleárselos en las últimas elecciones. La Alianza Verde, por ejemplo, que es el partido por el que se presentó Antanas Mockus hace 8 años, en las elecciones de 2010, que se presentó precisamente contra Santos en aquellas elecciones y que perdió en segunda vuelta. Pues este partido, Alianza Verde, necesitó otro 500.000 de votos para conseguir sus 5 senadores. Bien, a las FARC se los han regalado. No van a necesitar ni 500.000, ni 300.000, ni siquiera 1. Aunque tengan 0 votos, pasarán a tener 5 escaños en el Congreso y 5 escaños en la Cámara de Representantes. Este no es el único privilegio que se concedió a las FARC de una manera un tanto gratuita como insensata. Las FARC, pensaréis, no, pero ya no existen, ahora ya están disueltas. No, es que el partido se llama igual, se llama FARC, que es un acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Lo del común queda como muy moderno, muy Podemos, como podéis ver. Común. Antes creo que era de Colombia, pero lo cambiaron y se quedaron con lo del común, que suena como más suave, más blando, más asequible, más de nuestro tiempo. Pues bien, la FARC o el partido FARC o estas fuerzas, llamémosle como queramos, mantendrán la personalidad jurídica aunque saquen menos del 3% de los votos, que es lo que fija la ley colombiana, para que un partido político pueda mantener la personalidad jurídica. Es su ley tan buena como cualquier otra. Es decir, para que puedas seguir existiendo en una palabra como partido, tienes que tener algo de apoyo, si no habría miles de partidos. Pues bien, da igual, todos los partidos están sometidos a ellos, absolutamente todos los partidos colombianos, todo el que se presenta necesita
tener ese 3% de los votos, pues en el caso de las FARC, no. Va a tener un privilegio concedido además desde arriba. Bueno, los privilegios siempre se conceden desde arriba. Tampoco se verán en apuros financieros. Y no tanto por lo que hayan acumulado después de sus andanzas en la selva, traficando con drogas o extorsionando o secuestrando, que eso va aparte. Los partidos colombianos pueden acceder a una especie de subsidio estatal si superan el 1,5% de los votos. Una cantidad pequeña, no es muy difícil, pero a partir de ese porcentaje pueden recurrir a ayudas estatales. Esto sucede en todos los países, todas las democracias del mundo, ¿no? Los partidos que consiguen algo, pues empiezan a vivir del Estado. Es un problema entonces, porque son parte de la maquinaria del Estado. Aquí en España lo hemos dicho muchas veces, que una de las primeras cosas que se debería hacer es acabar con los subsidios a los partidos y que los mantengan sus militantes. Sería lo suyo y lo propio. Si no son los militantes, pues los donantes, pero que no le cuesten dinero al contribuyente. Bien, en el caso de Colombia es como en España, reciben una ayuda, pero tienen que alcanzar ese 1,5%. Pero no es el caso de las FARC, gracias de nuevo a los privilegios concedidos por Santos, que desde ella mismo está enchufada al Tesoro colombiano sin haber recibido un solo voto. Al final, después de ver todas estas cosas, no hace falta tampoco apasionarse demasiado, solo mirando un poco por encima, pues resulta que vencidos no sé si hubo en La Habana, pero vencedores sí que hubo uno, que fueron concretamente las FARC. Como os podéis imaginar, ante semejantes hechos, estos mismos que os acabo de narrar ahora en unos minutos, la oposición colombiana lleva meses denunciándolo y lleva meses tratando de hacerse oír, sin que se la escuche, por supuesto, ni demasiado dentro de Colombia y absolutamente nada fuera, es decir, en el extranjero. Esto es un tema que o sigues la actualidad colombiana o directamente no lo veréis. Desde luego, en la prensa española no se ve y sospecho que tampoco, no me consta que tampoco en la prensa argentina o en la prensa mexicana. El asunto este de la paz de Colombia, pongámoslo de la paz entre comillas, si queremos ser un poco más afines a lo que sucedió en realidad en Cartagena de Indias, está siendo un curso de manual de cómo mirar hacia otro lado y luego tener que lamentar las consecuencias de mirar hacia otro lado. Un curso de manual de querer creer. A pesar de que los hechos nos están diciendo, por ahora, y esto puede ir a peor, nos están diciendo lo contrario. Y ojo, no estoy exagerando, podéis decirme, caray, Villanueva, eres un exagerado, todavía no les has dejado todavía ni presentarse a las elecciones, ni ver si los colombianos les quieren y les votan. Bueno, da igual, si aunque no les voten van a tener sus escaños y van a tener su subsidio. No hace falta, se han literalmente enganchado a la teta del Estado, a la teta del Estado colombiano por la puerta grande, cosa que cualquier otro que tenga un partido en Colombia no puede hacerlo. Es decir, no hay más que mirar con detenimiento a los candidatos que se presentan. Y las listas pero las han presentado, ya son oficiales, hace unos meses todavía no se sabía, pero ahora ya sí que podemos mirarlo, están publicadas y están en internet. Hay, de hecho, en el diario Pan Am Post, que es uno de mis periódicos de referencia para todo lo que es Hispanoamérica, periódico estupendo, por cierto, os doy la dirección, lo tengo delante ahora mismo, apuntad, es.panampost.com. Es un diario que está muy bien trabajado y un montón de noticias de España pasan bastante, eso sí, llevan sobre todo temas, como dice el nombre de la publicación, de panamericanos. Y España no está en América, o por lo menos no está en América desde el punto de vista geográfico, que espiritual y culturalmente pues está bastante más en América que en Europa, como todos sabemos a la perfección. Con los finlandeses os aseguro que no nos entendemos, con los húngaros tampoco. En cambio, con los chilenos o con los propios colombianos nos entendemos muy bien, exactamente en el mismo idioma y compartimos la misma cultura. Pero, bueno, no estamos en América, por lo tanto no aparecemos en el Pan Am Post. Aquí es donde tiene, por cierto, no sé si conocéis a Vanessa Vallejo, que es un encanto, pues tiene un podcast que está muy bien, es el podcast oficial del periódico. Pues bien, dentro, tanto Vanessa como el propio Pan Am Post ha hecho
un montón de especiales a lo largo de los últimos meses, entre otras cosas porque este periódico se hace en toda Hispanoamérica, pero tiene muchos periodistas y muchos redactores colombianos que conocen esto de primera mano, y no hay cosa mejor que el conocimiento local. Bien, yo conforme los voy leyendo, y llevo varios meses leyendo los especiales del Pan Am Post, peor cuerpo se me va poniendo, os lo digo sinceramente. Tras los acuerdos de paz, las FARC, antes incluso de las elecciones, las FARC metieron 3 representantes en el Congreso. Y es bueno, sí, por las buenas, por el artículo 33, que diríamos en España. Pues sí, por el artículo 33. 3 representantes que tenían, o que tienen, porque todavía no han sido las elecciones, tienen voz, pero no tienen voto. Y bueno, ¿y quiénes eran? Bueno, para no asustar demasiado a los colombianos, que recelan y con razón de todo este teatrillo absurdo, pues colocaron a 3 intelectuales bogotanos de izquierda de la capital, que no habían estado en ningún momento envueltos en lo que se conoce con ese eufemismo de la lucha armada, que es básicamente salir al monte a pegar tiros, a matar gente y a presionar al gobierno legítimo. Pero bueno, no habían estado en la lucha armada esta famosa y los colocaron ahí. Constituyeron incluso un grupo al que denominaron Voces de Paz. Un nombre precioso, un eufemismo perfecto. Nosotros no somos malos, somos las voces de la paz. ¿Quién va a estar en contra de las voces de la paz? ¿Quién es el malvado que está en contra de que Colombia acceda a la paz? Bien, estos señores, estos 3 diputados, si podemos llamarlo así, porque no son propiamente diputados, no representan a nadie, más que a los deseos de Juan Manuel Santos y de las propias FARC, pues están allí desde que se firmaron los acuerdos. De eso han pasado ya meses, bueno, meses no, 1 año y pico, estamos hablando de septiembre de 2016, y las nuevas FARC, es decir, estas fuerzas revolucionarias del común, han metido lo de las voces de paz en un arcón, han cerrado el arcón, al arcón le han echado 6 o 7 llaves para que nadie vuelva a abrirlo, y ahora que están ya solo 2 meses de las legislativas, que las pueden tocar casi con la mano, pues van directos, ya no se andan con eufemismos, tampoco los necesitan. Y como os decía antes, no hay más que echar un vistazo sobre las listas, sobre las candidaturas. De los 23 candidatos al Senado, 12 son exguerrilleros. Eso para empezar. Es decir, tipos con infinidad de crímenes a sus espaldas, que por supuesto no han respondido nunca ante la justicia, y que vamos, eso por descontadísimo, no deberían estar en una candidatura electoral, no de Colombia, sino de ningún país. La cabeza de lista al Senado se llama Luciano Marín Arango. Si os digo el nombre así, pues quizá no os suene. Se llamaba en la guerrilla Iván Márquez, porque todos los guerrilleros tienen un nombre de pila, que es el suyo, más el apellido de su padre y de su madre, y después tienen un nombre de guerra. Esto ya lo empezó a hacer el Che Guevara en los años 60 y desde entonces, pues tomó en todas las guerrillas hispanoamericanas, tomó fuerza y en todas han tenido, todos los guerrilleros han tenido su nombre de guerra, que es por lo que se les conoce. Pues el tal Luciano Marín, ya digo, Iván Márquez, que es una joyita sobre la que, este es el cabeza de lista del Senado, pues sobre esta joyita pesaban 198 órdenes de captura. Y fue condenado en 28 ocasiones por asesinato, secuestro y diversos actos de terrorismo, que no voy a pasar a relatar ahora, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y bueno, este es el primero, ya a partir del segundo, pues serán algo más presentable. El segundo de la lista se llama Pablo Catatumbo. Bueno, Pablo Catatumbo realmente es su nombre de guerra. Digo, pues que todos estos, antes de ir para las elecciones, pues se habían dedicado a otras cosas no tan confesables, ¿no? Bueno, pues el Pablo Catatumbo, todos estos tienen cuenta en Twitter, los podéis. Pablo Catatumbo, de hecho, la cuenta delante ahora mismo, pcatatumbo_FARC. Podéis ir ahí a mirarle porque lo tenéis abierto para cualquiera, ¿no? Pero este hombre se llama su nombre en el siglo, que se decía antes, es Jorge Torres Victoria. Bueno, pues Pablo Catatumbo tenía 51 órdenes de captura y 3 sentencias en firme en su contra que le condenaban a 84 años de prisión. Bien, así podríamos seguir hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito o hasta Griselda Lobo, que esta es más conocida, aunque solo sea porque es la viuda de Manuel Marulanda. Este seguro que os suena, más conocido como Tiro Fijo. Este era el líder histórico de la guerrilla
colombiana de las FARC, felizmente fallecido en la selva pues hace ya un montón de años. Creo que fue en el año 2008, o sea que se cumplirán ahora los 10 años de la muerte de Marulanda, de tiro fijo. Podríamos continuar, ¿eh? He escogido solo un par de candidatos. Del Senado, concretamente, me podría ir a los del Congreso y a los del, perdón, el Congreso. El Congreso ahí es las dos cámaras. A los de la Cámara de Representantes y estaríamos con las mismas. Es decir, nos encontraríamos ante idéntica nómina de horrores. Las listas de las FARC son como la parada de los monstruos. Es como colocar a los miembros de la Cosa Nostra siciliana a disputarse la presidencia de Italia. Y no es que llegue un político mafiosete, vale, no, que todos. Son el tipo más buscado, imaginémoslo, el tipo más buscado de Italia, en los tiempos duros de la mafia, allá por los 70, aquellos que mataban a jueces y tal, exponiéndose a la luz pública y escribiendo tweets para salir elegido. No presidente de Italia, porque no lo elige el pueblo, pero sí primer ministro. Hay de todo, hay asesinos, extorsionadores, secuestradores, narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no es extraño, habida cuenta de quién es el candidato a presidente. Que es, como os dije al principio, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, que este fue, además de candidato, ahora es candidato a la presidencia, pues este fue el comandante en jefe de la guerrilla antes de disolverse, si es que se ha terminado de disolver en algún momento. Londoño es un criminal múltiple. Está acusado de homicidio, de secuestro, de narcotráfico, de conspiración, de hurto, de reclutamiento de menores, bueno, y de un rosario inabarcable de delitos. Que en su momento le granjearon 117 órdenes de captura dentro de Colombia. Fue condenado a prisión en varias ocasiones, con penas que suman entre todas 178 años. Hasta hace año y medio estaba en busca y captura, pero no ya en Colombia, que por eso por descontado, sino por la Interpol. Y su nombre figuraba en las listas de terroristas más buscados de los Estados Unidos, de la Unión Europea y prácticamente de todos los países de América, con la excepción, como es bien sabido, de Venezuela y de sus aliados más cercanos. Este es Timochenko. Pues bien, este tipo quiere ser presidente de Colombia. Lo cual me parece un deseo legítimo por su parte. Podría haber querido ser astronauta, o haber querido refundar la Gran Colombia, pero bueno, esas cosas pues le son imposibles. Mientras que esto le es posible, y le es posible gracias a Santos, a unas negociaciones de paz que no fueron tal. Es decir, es algo increíble, pero cierto. Los colombianos están habituados pues a políticos corruptos, esa es la verdad. A una interminable gama de políticos y de políticos indeseables, pero nunca antes la República había caído tan bajo. Ojo, y no estamos hablando de un país que nació ayer. Colombia tiene 200 años. No sé si tendrá, ¿cuántos? 150, 200 presidentes desde entonces. Caray, alguien así no debería estar presentándose a unas elecciones presidenciales, debería estar en la cárcel, no en la antesala de la presidencia. En fin, se me va acabando el tiempo, así que solo nos queda esperar que la sensatez y el sentido del pudor pues se apoderen de los colombianos, especialmente de la izquierda colombiana, que no debería bajo ningún concepto someterse a esta recua de carniceros. Un oyente venezolano que se llama Pedro tiene una cuestión sobre una famosa marca de gafas de sol en concreto, que seguro que todos vosotros conocéis. Me refiero a las gafas Hawkers. Tenía una consulta, era sobre Hawkers, la marca de gafas esta española, que está presidida por un tal Alejandro Betancourt, el cual desde los venezolanos se le está haciendo algo de boicot, precisamente porque este hombre, Alejandro Betancourt, estuvo vinculado con contratos sobre temas de electricidad en Venezuela con el gobierno de Chávez. No sé si actualmente siguen. Y
quería saber tu opinión al respecto, si es válido el boicot, si es culpa de los presidentes o la gente que dirige hackers, o no es necesario el boicot y está totalmente fuera de lugar. Pues mira, Pedro, de hackers no sé mucho, sé que existen y que se las he visto a gente que las lleva puestas, especialmente en verano, que es cuando se utilizan las gafas aquí en España, las de sol, quiero decir. Ahora poca falta hace porque hay muy pocas horas de luz, pues ni siquiera tengo unas, es decir, nunca me he puesto unas. Yo tengo unas Ray-Ban de hace un montón de años y que no pienso cambiar porque me dan el uso. Y como son clásicas, además, son ese modelo creo que se llama Wayfarer, pues jamás se pasan de moda. Podré llevarlas dentro de 20 años y como el primer día. Vamos, que las Ray-Ban esas son como la Vespa, que puedes tener una de hace 50 años y ir por Madrid con ella tranquilamente y nadie te va a mirar raro. Bien, esa marca en cuestión, esta marca de hackers, hasta donde yo sé, nació en España de mano de unos jóvenes emprendedores que eran de Elche, creo recordar, que lo hicieron con mucha voluntad, con muy poco dinero, y a partir de ahí, pues mediante trabajo, bueno, donde la oportunidad, conocimiento, ellos empezaron a vender creo que por las redes sociales, por Facebook, etcétera, pues consiguieron convertirse en tendencia de moda. Le dieron mucha cancha al que sí al Instagram, que sí, bueno, a donde realmente la gente compra ahora, especialmente la gente joven, ¿no? Y se pusieron en el tirador de grandes inversores. Y el inversor que llegó fue Betancourt. Eso era un inversor venezolano que llevaba ya unos años viviendo en España, que había salido de allí, aunque él estudió en Estados Unidos, por lo que sé. Y a este me consta que le han acusado de bolichico. Es decir, de esto de la boliburgués, bueno, pues boliburgués joven, que en Venezuela los llaman bolichicos. Y un bolichico o un boliburgués, así de manera genérica, es todo aquel burgués bolivariano. Es decir, tipo de millonario bolivariano. En este caso le llaman bolichico por haber contratado en el pasado con el chavismo la construcción, creo recordar, de unas centrales térmicas, una cosa así. Y bueno, la verdad es que todos sabemos cómo se hacen los negocios en Venezuela, y más a esos niveles, los negocios con el Estado, en uno de los países más corruptos del hemisferio, yo diría que de todo el mundo. Y si bien en las contrataciones públicas de todos los países siempre hay sus más y sus menos, pues os podéis imaginar en Venezuela, donde no hay rendimiento de cuentas, donde la justicia está secuestrada, donde la prensa no es que sea libre, es que es prácticamente inexistente, y donde, por supuesto, te juegas la vida si denuncias algo. Entonces, es el caldo de cultivo ideal para la corrupción, para este tipo de corrupciones, este tipo de pelotazos que llamamos en España, cuando se firma un contrato con el poder, que luego eso genera sobornos por otro lado. Bueno, pues eso es lo que sé de él, por lo que se ha publicado en los últimos 2 años. El Confidencial, que es un periódico español, llevaba hace unos meses, no sé si en octubre o en noviembre, llevaba un perfil muy completo sobre Betancourt. Le acusaban. Dentro de la noticia salía pues que algunos están acusándole de corrupto a él y por lo visto le estaban investigando en los Estados Unidos. Eso es todo lo que sé de él. Claro, también, como todo en esta vida, hay que ponerlo siempre a secar. Es decir, no te puedes creer nunca una versión del todo ni la otra versión del todo. O sea, supongo que como es una persona exitosa, y a la vista está que lo es, pues tendrá tantos aplaudidores como odiadores. Los aplaudidores dicen que es un tipo estupendo, un empresario magnífico, un hombre hecho a sí mismo, mientras que los odiadores le acusan incluso de matar a Manolete, que fue un torero que en el 47 le mató un toro. Bueno, pues lo mismo, que de haber viajado en el tiempo y haber matado él personalmente a Manolete y no el tolo islero, que es quien liquidó a Manolete de una cornada. Muy bien, pues eso es todo lo que te puedo decir. Probablemente tú sepas más de este tipo y del propio hackers de lo que sé yo. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Lo hacemos con Pizarro, como siempre, que nos quiere dar un repaso final a la reforma fiscal o el recorte, mejor dicho, fiscal de Trump, del que hablaba yo ayer. Si el gasto no se reduce, entonces el birlibirloque del recorte consiste en recaudar menos impuestos en el curso y el resto diferidos en deuda. Es decir, pagar menos ahora y el resto más adelante tú o quienes vengan detrás. Si el gasto no se reduce, pero se configura de una manera distinta, la nueva resultante puede ser beneficiosa o no. Pues bien, Donaldo apuesta a que su asignación, junto con el dinerito de más en los bolsillos de los contribuyentes, serán un estímulo económico capaz de enjuagar el paro actual y la deuda futura. Esto de jugar a aprendiz de brujo con tal de no reducir el Estado
es como aquel anillo de poder de Sauron. Uno puede ir con la idea de destruirlo clarísima, pero a la hora de la verdad, ni de broma. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Está todo dicho, absolutamente todo. No me han cabido más llamadas porque este tema de Colombia, la verdad es que era muy enjundioso y llevaba mucho tiempo además sin tratar temas colombianos. Y bueno, ahora vendrán más porque las elecciones hay unas en marzo y otras en el mes de mayo. Me parece que esta historia va a empezar por fin a salir, a rebasar las fronteras colombianas y a conocerse un poquitín más allá. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.